receptores, ¿está? ¿Qué significa desensibilización de receptores? Que los receptores, cuando son estimulados en forma continua por un tiempo prolongado, es probable que su respuesta empiece en algún momento a ser cada vez menor. Es como una especie de adaptación que hace el receptor, ¿está? Por eso se lo llama también down regulation, como una regulación que disminuye, ¿está? Entonces, fíjense, yo hice acá este gráfico, digamos, representativo, ¿no? Yo digo, esta es la respuesta que hacía normalmente el receptor cuando se expuso en forma continua por tiempo prolongado. Esa respuesta empezó a ser menor, pero si después se interrumpe por un tiempo, puede volver a responder normalmente. Si se interrumpe la administración por un tiempo, el receptor podrá volver a responder con normalidad. Entonces hay que tener en cuenta que los receptores pueden ir adaptándose, ¿sí? Cuando son sometidos en forma continua por mucho tiempo a la misma concentración del fármaco, uno de esos mecanismos de adaptación puede ser esta llamada desensibilización, como que dejan de ser sensibles. Y yo esto lo puedo relacionar, por ejemplo, con tolerancia, que era uno de, ¿se acuerdan? Uno de los fenómenos que habíamos visto en las primeras clases, cuando decíamos que hablábamos del paciente, ¿no? Que hay pacientes que cuando se tratan por mucho tiempo con un fármaco, dependiendo del fármaco, podían empezar a disminuir la respuesta. O sea, que a la dosis usual ese paciente ya no responda, ¿está? A eso le llamamos tolerancia. Bueno, muchas veces la tolerancia puede darse por desensibilización de receptores. Mecanismos de adaptación, ¿está? Por ejemplo, podría ser que los receptores empiecen como a reubicar en la célula y empiecen a estar en lugares que ya no son accesibles para la droga. O podría ser, por ejemplo, que empiece a disminuir el número de receptores disponibles, que la célula al adaptarse empieza a sintetizar menos cantidad de receptores. Entonces eso hace que después de un tiempo la respuesta empiece a disminuir. ¿Qué significa desensibilización homóloga? Homóloga significa de un solo tipo de receptor. Entonces, supongamos, ¿no? Supongamos que esta es la membrana. Y yo en la membrana tengo receptores, qué sé yo, que se llaman A, receptores que se llaman B, o sea, distintos tipos de receptores. Cuando es homóloga, quiere decir que solo se atenúa la señal de un tipo de receptor. ¿De cuál? Del que estuvo en contacto con esa droga, ¿está? Entonces, supongamos que la droga estuvo estimulando en forma continua a los receptores A. Bueno, cuando la desensibilización es homóloga, significa que solo van a empezar a afectarse la respuesta del receptor A, del que estuvo en contacto con ese fármaco, o sea, de un solo tipo de receptor. En cambio, cuando es heteróloga, ¿qué quiere decir heteróloga? De diferentes tipos. Supongamos que estos dos receptores son receptores diferentes, pero que comparten algo en la vía de transducción de la señal. Supongamos que usan la misma proteína G, por ejemplo. Entonces, si bien el fármaco estimula y estimula en forma continua a los receptores A, cuando esa respuesta del A se vea afectada, empiece a disminuir, indirectamente termina afectando al B también, aunque el B no haya estado en contacto con la droga. ¿Por qué? Por compartir algún paso en la vía de señalización. Entonces, desensibilización homóloga es de un solo tipo de receptor. Desensibilización heteróloga quiere decir de varios tipos de receptores diferentes. Los que estuvieron en contacto con el fármaco, pero también algún otro receptor que se desensibiliza indirectamente por compartir algo en común en la vía de señalización.
Entonces, los receptores están sometidos a mecanismos de control. Se pueden ir adaptando, se pueden ir regulando, ¿está? Esto se llama down regulation, regulación descendente, que significa que la respuesta del receptor empieza a disminuir después de que por tiempo prolongado se lo ha estimulado, ¿está? ¿Se entendió? Muchas veces, le vuelvo a repetir, la tolerancia puede darse por desensibilización de receptores. Bien, y lo último que nos queda es el otro mecanismo de acción, que sería el mecanismo de acción inespecífico, que por ahí es el menos común, o sea, la mayoría de los fármacos en la actualidad tienen mecanismo de acción específico. Esto también está en el resumen que yo les mandé en el Word. ¿Qué significa inespecífico? Bueno, que acá no van a interactuar, no van a participar receptores, ¿está? En el inespecífico no participan receptores. Entonces, no es saturable, ¿está? Si no participan receptores, no se va a saturar. Ahora, si no actúa en receptores el fármaco, ¿de qué manera va a actuar? Puede actuar químicamente, físicamente o imitando algún constituyente celular. Por ejemplo, el hipoclorito de sodio es una sustancia que tiene mecanismo de acción inespecífico y que actúa por un mecanismo químico. Lo que hace el hipoclorito de sodio es combinarse, no sé si se acuerdan, con las proteínas, en este caso de las bacterias, de los virus, y las precipita. Eso ustedes estudian en micro, el mecanismo de acción. ¿Pero qué significa inespecífico? Que no hay un receptor en la bacteria, en el virus, o sea, le da lo mismo cualquier proteína al hipoclorito. Por eso cuando vos pones a decontaminar el instrumental, después de una extracción, por ejemplo, si el instrumental tiene mucha cantidad de sangre, es muy probable que la efectividad del hipoclorito disminuya, ¿está? ¿Por qué? Porque al haber tanta cantidad de sangre, al hipoclorito se puede confundir y se va a unir tanto a las proteínas de la bacteria como a las proteínas de la sangre, del paciente, le da lo mismo. Entonces eso es inespecífico. Si yo me tomo un vaso de hipoclorito de sodio, me va a producir precipitación de todas las proteínas del plasma. Eso es inespecífico, ¿está? Obviamente que siempre es conveniente que las drogas tengan mecanismo de acción específico y la mayoría de ellas lo tienen. Físicamente reactivos, a ver, por algún mecanismo físico, ustedes van a ver ahí el ejemplo del sulfato de magnesio, creo que es el que les puse yo en el resumen, que es un laxante, ¿está? Es un laxante, el sulfato de magnesio, que retiene agua en el intestino por un mecanismo de ósmosis. Entonces, se llena de agua el intestino y al llenarse de agua lo hace simplemente por un mecanismo físico, sin unirse a ningún receptor. Al llenarse de agua, eso favorece obviamente la evacuación, por eso es un laxante. El peróxido de hidrógeno también, que ustedes estudiaban en micro, tiene un mecanismo físico, es el burbujeo que produce ese arrastre mecánico, pero no se combina con ningún receptor. Entonces eso es ser inespecífico. Y el tercer ejemplo les dice que pueden actuar imitando constituyentes biológicos. ¿Qué significa eso? Imitando constituyentes biológicos. Acá aparece el ejemplo de muchos antineoplásicos. Antineoplásicos son las drogas que se usan en la quimio del cáncer, ¿están los antineoplásicos? Entonces, esos antineoplásicos que se usan en la quimio del cáncer tienen mecanismo de acción inespecífico. ¿Cómo actúan? El ejemplo que ustedes van a leer ahí es una droga que se llama 5-bromo-uracilo. 5-bromo-uracilo. El 5-bromo-uracilo es un ejemplo de una droga que actúa imitando a un constituyente biológico. ¿A quién imita?
alatimina. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando hablábamos, creo que en Histo se veía eso, de la síntesis de los ácidos nucleicos, cuando hablábamos de las bases púricas, pirimídicas, y estaba la timina como una de ellas. Bueno, el 5-bromouracilo se mete en la célula tumoral, imita a la timina. Entonces, cuando la célula tumoral quiere replicar su ADN, mete 5-bromouracilo, o sea, se equivoca y la replicación se frena. ¿Qué significa ser inespecífico? Que no lo hace solo en la célula tumoral, porque no hay un receptor. Lo hace en cualquier célula que tenga que replicar ADN. Por lo tanto, lo hace también en las células buenas, normales del organismo. Por eso vieron que las quimios tienen efectos adversos tan devastadores, ¿está? Porque las drogas en general, la mayoría, tienen mecanismo de acción inespecífico. No hay un receptor en la célula tumoral, sino que el mecanismo por el cual actúan también lo pueden llevar a cabo en las células normales del organismo. Por eso, vieron que las primeras que se afectan, como las células tumorales de crecimiento rápido, una de las primeras que se ven afectadas también son los folículos pilosos, que son de crecimiento rápido, ¿está? ¿Por qué? Porque las drogas son inespecíficas. Ahora muchas en el cáncer de mama y demás se están investigando si habría en la célula tumoral algún receptor que no esté en las células normales y sanas, para poder crear drogas que sean un poco más específicas, ¿está? Pero bueno, por el momento la mayoría de las drogas que se usan en la quimio son inespecíficas. Entonces, cuando se habla de mecanismo de acción inespecífico, muchas veces se lo relaciona con estas leyes de la termodinámica que había planteado Ferguson, porque se dice que cuando el mecanismo de acción es inespecífico, uno tiene que asegurarse que llegue la concentración óptima y necesaria a ese sitio de acción, que no se entretenga con ninguna otra cosa en el camino. Entonces, las drogas que tienen mecanismo de acción inespecífica, por lo general suelen usarse con concentraciones un poco más altas, porque lo que se busca es llenar el plasma, saturarlo de droga, para así asegurarnos que también se encuentre lleno el sitio de acción, partiendo siempre de la base que las drogas llegan al sitio de acción a través del plasma, ¿no? Como si fueran dos fases que yo necesito tenerlas en equilibrio, necesito tenerlas llenas de droga para asegurarme así ese mecanismo de acción. Entonces, por suerte, nosotros en odontología, todos los medicamentos que usamos tienen fármacos con mecanismo de acción específico. O sea, cada vez hay menos ejemplos de drogas que tengan este tipo de mecanismo. Siempre nos vamos a los antisépticos y los desinfectantes, que son los ejemplos que ustedes estudiaron en micro, ¿no? Como el del hipoclorito de sodio, el peróxido de hidrógeno. Pero si su profe les llegó a dar algún ejemplo más, agréguenlo al apunte, ¿sí? De sustancias que tengan mecanismo de acción independiente de receptores, o sea, no se unen a receptores, mecanismo de acción inespecífico. Entonces, con eso cerraría farmacodinamia. ¿Qué es lo que más preguntan de farmacodinamia? Lo que más preguntan de farmacodinamia es lo de REA y lo de agonistas y antagonistas, ¿sí? Ya sea los tipos de agonistas, los tipos de antagonismo, alguna curva, si llega a ser presencial y escrito, que sí, que supongo que sí, salvo que sea multiple choice, ahí sí no les van a hacer gráficos, pero si llega a ser a desarrollar, sí, siempre una curva de agonistas o antagonistas toman, ¿está? Entonces después yo les voy a mandar más cerca del parcial los ejercicios. ¿Les dieron la fecha del parcial?